¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Edgar López Beltrán, Toby Jr., pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista, a quien le damos la más cordial bienvenida. Pastor, gracias por acompañarnos. Eduardo, muchas gracias, qué privilegio estar en casa, lo felicito. Hemos estado viendo su trayectoria y su cambio, la dedicación, y nos deja un buen sabor de boca. Gracias por este privilegio. Un saludo a los televidentes en esta hora. Pastor, hay varios temas que queremos aprovechar, conversar con usted esta noche. Mire, el trabajo realizado en la iglesia durante la pandemia pues fue muy importante. ¿Cómo fue el impacto que tuvo tanto como la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia que usted preside durante este periodo tan difícil? Bueno, todavía no ha terminado la pandemia, pero la etapa más dura. Bueno, creo que fue un shock para muchos de nosotros por el hecho de que nadie estaba preparado. Teníamos nosotros planes en ese momento, estábamos remodelando nuestro templo, tratando de adaptarlo a las necesidades que hoy tenemos, y nos golpeó tan fuerte que de un día a otro nos dijeron, señores, no hay permiso para reunirse. Entonces comenzamos a preguntarnos, Eduardo, ¿cómo podemos servir a una comunidad que no podemos ver? Esa era la buena pregunta. Y optamos por inaugurar lo que llamamos hoy la Iglesia del Aire, que son las plataformas digitales que esta casa ya había lanzado, ¿verdad? TCC Go y todo eso, ya estamos viendo cómo era la cosa, y optamos por transmitir vía live stream, ¿verdad? Tanto en plataformas como en el Canal 17, las reuniones. Fue así como pudimos seguir sirviendo a la comunidad en el área de la predicación, pero faltaba otro ingrediente, y era cómo servimos a la comunidad en un momento de pandemia. Dice que en la variedad de consejeros está la sabiduría. Y hice un par de llamadas y le decía, fíjate que Dios ha puesto algo en mi corazón. No existía el Hospital El Salvador, no existían los centros de contención, no existía nada porque nadie estaba preparado para una pandemia. Claro. El presidente recién electo, un hombre joven, en ese momento sin conocimiento del quehacer quizá tan grande como en una pandemia, como muchos, pues nació en mi corazón decirles a través de los encargados, no directamente al miren. Y si ustedes necesitan lugares donde poner personas que van a tener en cuarentena y esto, cuenten por favor con las sedes de nuestras iglesias. Y les explico por qué. Porque las iglesias pertenecen a la comunidad. Y es una tristeza ver el montón de iglesias cerradas que no permiten entrar a la comunidad. Lo que jamás esperé, mi querido Eduardo, fue que el tomar esa decisión para albergar personas se convirtiera en un martillo, en un machete de ese 3% que estaba insatisfecho o sigue insatisfecho con el accionar político de este nuevo gobierno. Curiosamente, al gobierno lo eligió el Estado y la mayoría le dijeron, con él queremos trabajar. Claro. Y ahí nosotros no podemos pelear. Entonces dispusimos decirles, mire, ahí está Gamaliel, que es un edificio que es el seminario teológico, y de repente lo que iba a ser un centro de contención ya se fue complicando poco a poco, no por lo que tenía planeado hacerse, sino por las personas que llevaron. Ahí se juntaron todo tipo de personas, porque estábamos en una pandemia y no sabíamos ni cómo reaccionar ni qué hacer. Ahí comenzaron nuestros problemas cuando la mala prensa se activó y las redes se activaron y todo el mundo criticaba, decía, mire, ahí tienen un centro de detención o de contención. Le digo, mire, yo no lo uso, sino que lo que hicimos fue entregar en comodato. Nosotros no lo administramos, nosotros solo prestamos el edificio y ellos hicieron ahí los baños necesarios para todas las personas. Debo de serle franco, cuando nosotros recuperamos ese edificio, estaba hecho pedazos. Dentro de la iglesia, que es una capilla, estaban ustedes los litros y los galones de desechos humanos puestos por todo. Fue terrible. Entonces fue algo que, a pesar de que fue duro, si me preguntan, ¿tú lo volverías a hacer? La respuesta es sí, porque no lo hice para un gobierno, lo hice para la comunidad. Entonces, fíjese cómo servíamos. Plataformas digitales, la predicación, el servicio a la comunidad, a través de estos centros donde estaban llegando personas que estaban siendo aisladas por posibles casos de COVID. Las cosas fueron, pues, mejorando, porque sí creo que ese
esa decisión que se tomó fue un buen giro de timón. Considero que si eso no se hubiese hecho y si alguien no tiene los pantalones de hacerlo, hubiésemos muerto mucho más salvadoreños. Yo espero en Dios que todas las estructuras que están cerca de acá, pues eso ya se dice que ya no solamente es para COVID, no son estructuras quizás de primer nivel, aunque sí lucen así, pero nos falta mucho, no pidamos tampoco correr. Sí que la pandemia golpeó en esa área de servicio. Ahora, en el área espiritual, Eduardo, esto es bien importante. Mire, pareciera que el Dios de la Biblia que se nos había predicado en la parroquia y en el tabernáculo y en cualquier otra iglesia de fe cristiana, era un Dios de nuestra imaginación como lo hablamos fuera de cámaras. Era un Dios que no permitía que el niño entrara en lodo y que le diera catarro. Era un Dios que no permitía que el niño se golpeara la cabeza y se hiciera un chichón en la cabeza porque, pobrecito el niño. No. La palabra de Dios no dice que cuando yo vengo a Cristo los problemas se van a acabar. Si alguien ha dicho eso, le está engañando. La palabra de Dios dice que cuando estemos en problema, el Dios Todopoderoso va a estar con nosotros. Eso dice la palabra. Y si eso se hubiese predicado antes de la pandemia, el enfriamiento general de la iglesia cristiana y otras denominaciones que también adjuntan ese pensamiento, no estaríamos como estamos. Pastor, se llegó a sacar lo peor de sí mismo de la gente, casi sacaban de las colonias a las enfermeras, si iba vestido de blanco. ¿Se acuerda que les tiraban lejía? Es terrible. O sea, de verdad la gente sacó lo peor de sí en ese momento ante el temor de un enemigo invisible, básicamente. Estamos peleando literal, como usted lo describe. Ahora, el problema es que la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Bien, yo no puedo dar algo que no tengo. Usted quiere saber con qué tipo de persona está hablando, vea sus redes sociales. Quiere saber con qué tipo de persona usted se relaciona, vea cómo trata a sus hijos. Quiere saber con qué tipo de jefe usted trabaja, vea cómo trata a su mujer. La Biblia dice que cuando Jesús se fue, sus discípulos preocupados dijeron, Eduardo, Señor, ¿y quiénes son los de nosotros? Él con mucha, voy a parafrasearlo, dijo, hey, no se preocupen, por lo que hacen van a saber quiénes son, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que aquella hermanita que cantaba el poderoso de Israel, sacó la garra, ¿verdad? Y yo hago una broma, Eduardo, en la iglesia un poco fuerte, le digo, ¿de qué le sirve tener mantelina y la falda al ojo del pie si la lengua le llega hasta la otra cuadra? Entonces, yo entiendo eso porque me pareció nefasto. En la iglesia nuestra hay mucho personal médico, perdimos muchas personas, tanto en liderazgo, pastores, hablo de la iglesia como de iglesias filiales, y también personal médico que ahí se congrega. Entonces ellos compartían, mire, y nos podemos quedar ahí, y podemos quedar nosotros en ese lugar porque no podemos llegar a nuestras colonias por lo que pasa. No estoy diciendo que fuimos héroes. Teníamos miedo de decir no hay culto, teníamos miedo y muchas personas no estaban preparadas, si quiere que hablemos del área financiera, que ese fue otro grave error. Impacto. Pero y no la palabra nos dice que estemos listos para los meses de vacas gordas y los meses de vacas flacas. A mí me decían, mire pastor, y viene una hiperinflación, mire, yo de esto no sé, yo soy un predicador, no soy ni... Y le agradezco por el privilegio, porque estar aquí como predicador es un privilegio, porque no somos políticos ni tampoco analistas políticos. Pero decía la gente, mire, le voy a dar una recomendación a usted que está en casa, aprendamos a vivir con menos. Aprendamos a vivir con menos. Entonces, volviendo a la pandemia, la primera acción fue poner la palabra al aire. Nos empujó, tenemos una app que se llama Taber App, es completamente gratis. Usted lo baja, puede ver el live stream en radio, en tele, en redes. Luego hicimos el programa, lo pregrababa. Cuando yo estuve con COVID, que me pegó en el mes marzo, abril del primer año que estaba sacudiéndome, yo venía de Israel, estamos en Jerusalén y me dice, mira que hay una pandemia, van a cerrar aeropuertos, y nos dijeron, es que son los hermanos de Asia, los asiáticos los problemas, y en el hotel, ¿sabe qué hicieron? Partieron a los dos. Entonces en los últimos días comía la gente del resto del mundo y los asiáticos, pero los elevadores eran lo mismo. Nosotros no sabíamos con qué peleábamos. En ese momento comenzamos a grabar nuestros mensajes desde la casa, desde la oficina, encerraditos, para poderlos mandar. Y creo que fue un buen paso porque eso nos abrió mucho territorio. Hablamos con Eduardo fuera de cámara que muchas de las personas que hoy nos escuchan o nos descubrieron ahí para un podcast, lo hicieron por esa plataforma. Momentos difíciles porque si algo les puedo decir, y los muchachos que lavaron conmigo, hay 142 en el payroll ahí en la iglesia central, no quitamos a nadie. No quitaron a nadie. No, y en una iglesia, y se lo digo, la iglesia es en el lenguaje y jerga salvadoreña, coyol caído, coyol comido. Nosotros tenemos 55 ministerios de ayuda social. Y como eso estaba pagado, dijimos, Señor, aquí ayudamos a la familia. Es un principio bíblico. Dice, primero los de tu casa y luego los de fuera. Entonces dijimos, miren, como no se podía salir, ya no hay almuerzos, que los almuerzos eran gratuitos para todo el personal. Las becas del colegio continuaban igual, no se estaban llegando a las clases. Entonces comenzamos a hacer ajustes.
Pero sacar de acá para... sí, señor, de verdad se lo digo ahora, si lo puedo decir, yo me siento agradecido con la confianza que ellos tuvieron y agradecido con el respaldo de Dios que ese tema no se tocó. Pastor, otra cosa importante era la gente cómo estaba ávida de escuchar la palabra de Dios, por el miedo, porque no podían salir y escucharla en la iglesia, sino recibirla, poner la radio, internet, redes sociales, la televisión, como fuese, recibir una palabra de aliento. La gente de verdad estaba desesperada. Y nosotros también, Eduardo, como pastores también. El problema es que cuando no nos alimentamos no tenemos nada que dar. Y era curioso escuchar a los grandes predicadores de fe, de un movimiento un poco nefasto, que es el Evangelio de la Prosperidad, nada bíblico. Y yo digo, ¿y hoy qué les van a decir? Porque como ellos declaran cosas, ¿verdad? Y dicen que la va a ir bien y que usted va a tener. De repente vemos todo ese problema y la gente con sed, ese sería el término quizás más bíblico, con sed de oír la palabra. Entonces fue mucho más fácil el predicar, sí, porque cuando andamos en problemas, qué facilito que oramos, ¿verdad? Bien facilito nos arrodillamos, pero doy gracias a Dios que no sabemos ni cómo ni cuándo, pero ya creo que lo peor ha pasado. Se habla de segundas oleadas, aquí ha tenido usted al ministro de Salud y dan estadísticas, ahorita me está hablando Australia, viene fuerte otra segunda oleada, pero gracias a Dios, como dice la misma Biblia, hasta aquí nos ha ido el Señor. Ahora, pastor, en esos momentos muchas personas también se enfrentaron a una realidad también bastante difícil, que lo hablábamos después con psicólogos y todo eso, y era el tema de la convivencia familiar, pastor. O sea, no es lo mismo llegar y ver a la esposa... Cuéntanos su testimonio, Eduardo. Llegando gracias a Dios, y llegar y convivir un momento con los hijos, a estar todo el día en la casa. Yo no sé. Mira, hay gente que dijo, qué bueno, gracias a Dios, es como un fin de semana largo, pero otra gente dijo, yo quiero estar aquí, sáquenme, quiero llegar Hey, a Eduardo, trabajar. yo creo que voy a contar mi experiencia porque el burro va primero. A mí la pandemia me ha dejado un par de cosas muy buenas, como El Año Viejo, que es la canción que cantamos antes, porque yo tuve un reencuentro con mis hijos. Ahora que ya crecieron, ya hablan con claridad, no con temor, y me dicen, papá, nunca estuviste, nunca fuiste, nunca fuimos. Esa pandemia nos obligó a convivir. Y aquellas cosas que hablamos de amigos en común que hacen ejercicio, ¿sí? Okay, nos vemos todas las mañanas haciendo ejercicio con ellos, no con mis hijos. Entonces, volviendo a ese punto, armamos algo sencillo en casa y nos quedamos todos en casa y tomé la decisión de ese momento, de ese tipo de confrontación familiar, de decir, ¿sabes qué? Quedémonos con esto. Fue un bondage, fue un acercamiento maravilloso. Ahora hablemos del lado negativo. Sí. Creo que ahí nos llegamos a conocer y a entender si realmente amamos. Le digo por qué. Miren, nosotros inventamos la democracia, ¿sí? Pero el amor lo inventó Dios. Ojo con eso. O sea, yo no puedo imponer el amor a nadie porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, como la sabiduría. Entonces, en nuestros hogares nos dimos cuenta realmente si nos casamos con la persona adecuada, si la persona con que nos casamos realmente era lo que decía que era. Y con esto de home office, que todo el mundo está trabajando, pues vino lo peor. Todo el mundo aumentó de peso, todo el mundo comenzó. Entonces ya las quejas, los achaques de salud comenzaron, que son estadísticas que nadie nos ha enseñado, que también son enfermedades, problema de azúcar, problema de diabetes, la tensión, la presión arterial. Pero sí creo yo que nos dimos una oportunidad en esos meses que no sé cómo sobrevivimos. No sé, de verdad. Ustedes se recuerdan que no se podía salir a la calle, o sea, literal, no se podía salir a la calle. Y luego recuerdo otra parte que es una película hollywoodense. Decía, hoy van a ir al súper los que el DUI termina en tal cosa. Sí. Señores, por favor, o sea, realizar por dónde el Señor nos trajo y saber que nos ha perdonado la vida. Y ya vamos a hablar, si lo permite, Eduardo, sobre la pérdida de los seres queridos, que es algo que muchos todavía están mourning, están llorando, sí. Que vale la pena tocarlo. Ese es algo que muchos se golpearon y se resintieron con Dios. Dice, papá, es que murió mi abuelita, es que murió mi tía, es que, pastor, mire, y uno le dice, permítame un segundo. Hay un cantante muy famoso que se llama 440 y aunque él no sabía quizás lo que estaba diciendo, dijo algo muy cierto. Dijo, en el cielo no hay hospital. Entonces, la sanidad de una persona se da de dos formas. O se da porque Dios la deja o se da porque Dios se la lleva, pero la sanidad se da. Pastor, vamos a hacer una pausa y regresamos hablando de eso específicamente. Así que vamos a la pausa, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el pastor Edgar López Beltrán y hablábamos en la pausa, también en los comerciales estábamos hablando, pastor, sobre este tema, lo difícil que es para una familia, o lo que fue para una familia durante la etapa más dura de la pandemia, ver morir un padre, una madre, un hijo, y no poder despedirse. Los psicólogos dicen que al no hacer la parte del ritual, de la vela y todo eso, no se rompieron esas amarras que tradicionalmente se hace, y eso puede llevar a una depresión terrible a una persona hasta el punto de consumirla. Y vimos los casos tanto como decíamos, de la persona que falleció, que fue terrible a causa de eso, como los que quedaron vivos, los familiares, con ese sentimiento que no se pudieron despedir. Yo creo que no ignoramos los salvadoreños escuchar esas sirenas, ver esos pickups, ver a las personas completamente cubiertas de blanco, protegiéndose de este virus tan difícil, que eso va a marcar la vida de nuestros hijos, y aunque no lo hablen ahorita, lo van a hablar mañana. Pero también quiero darle un consejo sano, demasiado básico, que tal vez ha sido olvidado. ¿Se recuerdan ustedes que en algún momento decíamos ojos que no ven, corazón que no siente? Yo aprendí a manejar el dolor de otra forma, tal vez no como lo recomienda un psiquiatra, un psicólogo, sino es el hecho de recordar a la persona en su mejor momento. Y es por eso que cuando una persona parte, siempre se recomienda poner esa fotografía, la que a usted le guste, la fotografía más hermosa, la que le llene más el corazón, pegado a ese lugar donde está esa persona que ya partió. Y las reuniones no son para llorar su muerte, sino para celebrar su vida. Esto yo sé que no todos lo vamos a entender, no porque no sean inteligentes, sino porque es un regalo de Dios, que es el amor de Dios en nosotros. Entonces, cuando el amor de Dios está en nosotros, nace una esperanza, y la Biblia le llama esto vida eterna. Es más, la Biblia aclara cuál es el camino, y debo de decirlo porque la palabra en uno de los evangelios habla del camino a través de Jesucristo. Eso dice la Biblia. No sé qué dirá su pastor o el cura de su parroquia, pero la Biblia eso dice, que Jesús es el camino. Entonces, cuando la persona muere, nosotros tenemos que despedirle y recordarla, y sentarnos a comer y a degustar, y decir, ¿te acordás? Y cómo hacíamos y cómo íbamos. Es otra manera de cómo vivir el luto. Ahora, luto 1 año, 2 años. Después de 2 años ya es depresión. Yo le diría, por favor, vaya de un profesional, hable con el cura de la parroquia, hable con su pastor, pero no le dé más larga. Si usted es una persona de fe, fides, confianza, de latín, en Dios, usted sabe que Dios nos quita lo bueno para darnos lo mejor. Los propósitos de Dios son siempre en todos nosotros, en los que se van como en los que se quedan. La Biblia habla con toda claridad que nadie se le anticipa a Dios. Yo tengo que preguntarle, ok, entonces, teniendo una vida llena de propósito, Purpose Driven Life, ¿qué pasa ahora? Se fue mi ser querido, ¿quién soy yo? Yo voy a compartir 2 segundos de la muerte de mi padre. En reunión, 11:40 de la mañana, suena mi teléfono, mira, se nos fue el jefe. En ese momento pálido, digo, ¿qué hago? Tengo 24 personas conmigo en la reunión. Solo repetí las mismas palabras porque no sabía qué decir. Se nos fue el jefe, veo a todo el mundo quebrado. Digo, señores, ¿y qué les pasa? ¿Que acaso no creen en la vida eterna? Y no es que no sea fuerte, no, hombre, es que uno tiene fe. Entonces, le estoy compartiendo como lo pudimos hacer en nuestro micromundo, que tal vez le pueda servir a usted. Es que el COVID, mire, los propósitos, como las plagas de Egipto, que podemos hablar miles de cosas, de Dios se van a cumplir, nos guste a nosotros o no nos guste. Pero no se me desligue del Padre Nuestro. Y usted lo recita y lo reza todos los días y dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si esa era la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para retar la soberanía de Dios? El problema es que el Dios al cual adoramos, ahora resulta que es nuestro esclavo. Él hace lo que nosotros le decimos. No, es todo lo contrario. La Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sigue el versículo. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, volviendo al luto, fue algo impresionante, pero le recomiendo, no se enoje con Dios. Es la naturaleza, es lo que estamos viviendo, es una consecuencia de nuestras acciones. Íbamos en un vuelo hace escasas 7, 6 horas y hablamos con un par de colegas hablando ellos del Salvador. ¿Y qué tal está El Salvador, pastor? A mí me gusta, yo pero vivo aquí. Sino por un número para España, pero a mí aquí me gusta. Pero mire, me dijo, las inundaciones, ¿y qué esperan? ¿Que no han visto que han carpeteado todas las colonias y todas las cosas? Y usted se enoja con Dios. Dice, ¿cómo Dios permitió que la correntada se llevara a mi niña del río? Perdone, ¿y cómo se llama la empresa de ingenieros que construyó su colonia? Pregúntele a él, porque la niña no se fue en el río porque Dios lo dejó. Se fue en el río porque le dieron el permiso de construir así, y esa agua está haciendo gran daño al resto de la comunidad. Ahora agréguele deforestación, ahora agréguele la poca cultura de recoger la basura. Entonces todo el mundo dice, hey, mira, tal edificio no sirve. No, si el edificio sí sirve, pero no estamos listos para esa cantidad de cosas. Entonces peguemos la idea.
lo que estamos hablando de luto, al lado del Señor se vive diferente. ¿Sabe qué dice la Biblia? Una buena noticia: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Yo vi un túnel, en la Biblia no está. Hay un principio de interpretación que dice que donde la Biblia calla, nosotros callamos. Dice que mi tía vino del otro lado y me llega a hablar. Dice la Biblia, nadie puede venir de aquí para allá ni de allá para acá. Todo lo que ustedes le han dicho son cuentos, porque la Biblia es la máxima revelación de Dios. Dice, ay pastor, yo cómo quisiera que Dios me hablara. Lea la Biblia. No, pero es que yo quisiera escucharlo. Lea la Biblia en voz alta, porque esa es la revelación de Dios para su vida. Entonces, el luto podemos darle un giro diciéndole, Señor, murió mi papi, mi mami, mi hermano, mi hijo, sé que es duro. Y esta frase se la dejo como valor agregado. Pudo ser peor. Nunca lo olvide. Pudo ser peor. Hombre, mira esta llanta y mira, yo iba para la entrevista. Pudieron ser dos. No, mira que ahorita que tengo un cáncer de mama. Yo entiendo, esos procesos son duros. Pero le dije cuando iniciamos nuestra entrevista que la promesa de Dios no es que no va a pasar por procesos. La promesa de Dios es que en los procesos Dios va a estar con nosotros. Pastor, y en otro tema que queremos aprovechar, hablar, el régimen de excepción que se está implementando por tema de seguridad en el país, ¿ha complicado, ha beneficiado o básicamente no ha afectado el trabajo pastoral que ustedes realizan en diferentes comunidades, zonas de riesgo por temas de inseguridad? O Wow. donde tienen iglesias en filiales en algunos sectores y zonas complicadas. Nos toma de sorpresa. En algunas comunidades dicen que se respira con mayor tranquilidad. En otras comunidades dicen que siguen renteando. En otras comunidades dicen que viven en el Edén. Yo recibo 3 cosmovisiones distintas de 3 tipos de personas: del pastor, del miembro y del policía. Ok. Entonces, usted dice, ok, espérate, entonces ¿con cuál me quedo? Hay que ser amplio de pensamiento. Sí. Recuerdo hace unos meses atrás tuve el privilegio de estar sentado con otro buen amigo y ellos hablaban de un 1% de daño colateral. En esa entrevista ahí está colgada, le dije, no, es un poco más, en mi opinión es un poco más. Algunos justos han pagado por pecadores, totalmente de acuerdo, es cierto. Pero lo único que yo apelo a las personas que tienen a sus familiares privados de libertad, que no están involucrados con pandillas, es que tengan un poco de paciencia para que los mismos frutos de ellos los dejen libres de aquí a 30 años. No hasta que se le vuelva a ocurrir poner otro régimen, no. Porque usted va a tener una carta que dice, señores, yo estoy limpio, no tengo nada que ver. Me preguntaba si nos ha complicado. Mire, nuestra labor no comenzó hoy. Nuestra labor tiene 44 sobre 45 años y hemos pasado etapas tan difíciles hasta una etapa que todavía me mencionan a mí, me tiran un montón de hate en las redes sociales y me decían, es que la tregua, no tienen idea ustedes lo decepcionante que es ver a todos los religiosos. Busque los videos, busque la foto y saque los nombres. Ahí si me ve ahí, entonces me escribe, pero como no me va a ver, se lo estoy contestando. Yo no fui a ningún penal, no fui a ninguna entrega de armas de la OEA, no fui a lavar los pies a ningún pandillero, no le entregué escapularios a ningún privado de libertad. Así que no se equivoque, cambie de canal y vea dónde están las cosas. Nuestra labor es social, no nos involucramos en ese tipo de cosas, mucho menos ni con los gobiernos pasados ni con gobiernos actuales. Y lo voy a probar. Pasó el señor Saca, pasó el señor Funes, pasó el señor Sánchez Serén, está ahora el presidente Bukele, y nuestra iglesia sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, por favor, no se confunda, porque este tema para unos es bendición, para otros es complicación. Ahora, ya que sabemos que han pagado justos por pecadores, pero hay más pecadores que justos, es un daño colateral. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Hay un texto que lo podemos de memoria y lo ponemos en nuestras casas y en los negocios donde nosotros estamos, y es Josué capítulo 1. Y repetimos, mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente. Okay. Yo escribí un sermón que lo prediqué ayer en New York específicamente, que se llamaba ¿y qué nos queda? Hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Aún con mi papi, con mi mami, con mis hermanos, con mis primos privados de libertad, te he dado la oportunidad to step up, de pararte al frente en el lugar donde tus primos y familiares estaban. Dios te está diciendo, quiero saber de what you're made of, de qué estás hecho. Esa es la primera oportunidad. La segunda, que mis familiares que están pasando por ese terrible e injusto, para algunos, proceso, tengan esa oportunidad de acercarse a Dios y entender que es la oportunidad de su vida.
Y usted me dice, pero pastor, ¿por qué juntaron a los buenos con los malos? Porque siempre el bien va a triunfar sobre el mal. Y aunque tú no me lo creas, aunque tú eras estudiante en la Universidad Nacional, eras estudiante de medicina, era odontólogo, era arquitecto, estudiaba turismo y era Don Bosco mecánico y se lo llevaron preso, tu hijo en ese lugar está haciendo luz en medio de un montón de gente que no la tiene. Preste atención. Dios tomaba profetas y personas y los ponía en los momentos más incómodos. A 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, los metieron en un horno de fuego. ¿Y por qué había que quemar si eran hijos de Dios? Porque Dios tenía un propósito. A un Daniel, que era un muchacho excelente, que decidió no contaminarse con la comida del rey, lo metieron al foso de los leones. ¿Y por qué lo metieron? Porque iba a ser un ejemplo en el lugar donde estaba. A otro muchacho, sus hermanos lo vendieron, se llamaba José, a los ismaelitas, y se lo llevaron para Egipto. Y la mujer del otro le gustó y eran las primeras sugar mamis quizás de la historia, ¿verdad? Yo le digo, le compró un par de tenis y quería darle vuelta al cipote. ¿Y qué sucedió? Lo metieron a la cárcel. ¿Qué hacía la luz en medio de las tinieblas? Alumbra. Si tú cambias la cosmovisión, yo sé, no te estoy diciendo que esa es la justificación. Yo no soy político, no soy analista, soy pastor. Pero si tú entiendes que tu familiar tiene un propósito mayor, literal, aún en un proceso tan difícil como estar privado de libertad, mientras se prueba que es inocente, no se preocupe, el mal jamás va a vencer al bien. Y cuando estas cosas terminen, que ya van varias, pues ellos van a poder probar y la experiencia y el testimonio, lo digo por fe y en fe, que tus familiares te van a contar, no la queja. Queja va a poner el que no encuentre a Dios allá adentro, se lo garantizo. Pero convivir con personas de ese tipo, siendo su hijo, su hermano, su prima, su mamá, como ellos son de buenos, bendice a muchas más personas que estando en un lugar tal vez menos privilegiado para poder hablar del amor de Dios. Muy bien, pastor, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a continuar hablando de este tema y sobre todo el trabajo que ustedes realizan en los centros penales, que no es un trabajo nuevo, ya tienen muchos años de estar llevando la palabra de Dios a algunos penales en el país. Esto se ha suspendido con el régimen de excepción, ha continuado, está más limitado y ¿qué está pasando al interior de los centros penales en este tema específicamente? Así que regresamos con estas y otras preguntas. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Pastor, decíamos, un tema que no es nuevo para el Tabernáculo Bíblico Bautista es llegar a las cárceles y conversar, no solo con reos que puedan estar vinculados en alguna estructura criminal, sino cualquier tipo de reo que quiera escuchar la palabra de Dios. A eso hay que dejarlo claro, pero es un trabajo que se venía realizando de años. A raíz del régimen de excepción y del aumento de la violencia, ¿qué ha pasado? ¿Hubo en algún momento que les impidieron esto? ¿Ha continuado? ¿Está restringido? ¿O se continúa desarrollando este trabajo pastoral? Nos entristece porque por tanto cambio y tanto traslado, todos esos proyectos, no solo con el tabernáculo, hay muchas iglesias. Debo de reconocer que desde Asambleas de Dios, Cefad, Josué, Kemuel, gente que va. Nosotros porque quizás somos más bullistos y el pito, el tambor, ¿verdad? Pero si hay gente que va y ha dado su vida ahí adentro. Quiero contarle que dentro del penal, uno de ellos, hablando Mariona, que era un penal general, las cosas no sé cómo irán a hacer ahora, hemos tenido graduaciones del seminario teológico, para que tengan una idea. O sea, hay programas de años. Hemos tenido actividades interreligiosas, si lo voy a llamar así, pero todo eso se suspendió en el momento que comenzó el régimen. Y yo entiendo, respeto, y si acaso nos han dado 1 o 2 permisos, ha sido a los mayores de edad, para celebrarles el Día del Padre, y nos dedicamos a los centros de menores. Ah, ok. Hilo Vasco, okay. Aguachapán, Tonacatepeque, y lo que se llamaba Rosa Virginia, el lado de Lopango. Estos jóvenes que están ahí, al igual que todos los que están privados hoy por hoy por estas vinculaciones y o señalamientos que todavía no podemos probar ni defender, pero ya vendrá el momento, los encontramos muy asustados a los chiquitos. No están juntos hasta donde nosotros pudimos ver. Se les predica y prácticamente ellos nos predican a nosotros. Y le quiero contar qué es lo más raro que me ha sucedido. Si yo les digo ahorita, hey, vamos a orar aquí, pues todos guardan silencio.
Para mí también es normal así. Ahí no. Usted dice, vamos a orar, y usted ve a 276 muchachos. Todos empiezan a orar. Ajá. Yo, que soy viejo y terco, ¿sabes qué? Oren ustedes, porque no puedo orar, oren ustedes. De repente comencé a pensar en el fenómeno. O sea que estos son cristianos. Y espérame, y termina la oración, y le digo, miren, lo felicito, que bueno, comenzamos a cantar los coritos, se los pueden todos. Se los pueden todos. Aquí viene la pregunta, Eduardo. ¿Qué falló? Lo hablamos fuera de cámara. Sí, ¿Y qué falló? sí. 7 chiquitos estamos en la iglesia, 7 chiquitos nos llevaban a misa, 7 chiquitos nos vestían para ir al domingo. ¿Y qué fue lo que falló? Voy a volver al principio, que nos predicaron no el Dios de la Biblia, sino el Dios de la imaginación. Y muchos cipotes que están ahí, ni siquiera ellos cometieron el problema, sino que andaban con el cipote que lo cometió. Eso sí, estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con el cipote equivocado. Dígame si no, cualquier persona que tiene pleito con usted, marca el 1, 2, 3 y dice, fulano es tal, ese cipote. Y mientras usted lo prueba, entonces muchos de ellos estarán en esa situación. Pero lo que le quiero comentar es que desde que comenzó esto, hemos parado, tenemos fe porque sabemos que la palabra del Señor fortalece todas las áreas de la vida. Y si algo estos jóvenes necesitan hacer es aprender ahí adentro, atención, el arte de la sobrevivencia, The Art of Survival. Es un libro muy bonito de un Chip Ingram. Lo vamos a llevar nosotros, ese es nuestro proyecto, el emblema, para que los que estén hoy por hoy puedan entender en base de qué cosas. 3 cosas. Faith, love, hope. Fe, amor y esperanza. Ahí están las 3 gradas. Les decía, bueno, miren, ¿cuántos se quieren ir a la casa? Los jóvenes, ¿verdad? Y yo no les puedo llegar a prometer nada. Eso es un grave error. Es una pregunta, perdón, no me quiero hacer del tema. ¿Por qué los sanadores divinos no van a los hospitales en vez de al templo? Pues sí, esa es la pregunta que siempre le he hecho. ¿Verdad? Como botan gente en el templo, vaya al hospital, viene el Rosales, ¿cómo está de lleno? Digo, vaya y hable con los enfermos, porque ahí lo necesitan. Bueno, regreso. Les digo, ¿cuántos de los jóvenes quieren salir? ¡Amén! ¿Y cuántos creen que se van a ir hoy? ¡Amén! Y les digo yo, ¿y por qué es que no han empacado sus cosas? Pues? Esa es fe. Fe es empacar mis cosas que ya me voy. Entonces me van a decir mañana, hey maestro, porque así le dicen uno, es chaburruco, hey maestro, pero no me fui. Pero está un día más cerca, ¿o no? Entonces, ese es el tipo de palabra que se necesita hoy en centros penales para que ellos estén animados. Fe, amor y esperanza. En el sistema, no, en Dios. Yo le digo a ellos, cuando tú abres las puertas de tu corazón a Dios, Dios abrirá las puertas de la cárcel para ti. Porque hay personas que deberían estar dentro y estamos fuera. Y eso es claro, hay otros que están fuera que deberían de estar ahí adentro. O sea, es así. El Señor va a actuar y eso es lo que ha sucedido, que hay una pausa. Espero en Dios que lo consideren y si podemos hacer la invitación a las autoridades, con todo respeto, que nos permitan seguir predicando como siempre lo hacemos. Los pastores de las localidades distintas de los 14 departamentos van, se abocan y predican. Somos cristocéntricos, no promovemos iglesias, sino el bienestar de la comunidad. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona está privada de libertad y conoce el cristianismo, la palabra de Dios? Otros conocieron el Islam, pero bien, hablemos del cristianismo, que es lo mío. Ya tienen una vida con propósito. Eduardo, usted esta mañana, esta tarde o mañana va a estar con su otro invitado con un propósito. Toparlo al muro, 3 buenas preguntas, 2 pellizcos y 3 lágrimas. Y nos vamos para la... Es un propósito. Pero si yo vengo a la entrevista, a ver qué da, no tengo un propósito. Entonces, viendo el sistema penitenciario, cómo ha evolucionado, les he hablado 1000 veces de esto y siempre me regañan, pero es la verdad. Si ese reo, privado de libertad, como se dice legalmente y correctamente, tiene un lugar donde trabajar, tiene donde desarrollarse, tiene donde capacitarse, entonces va a existir la reinserción. Claro. Ese es el fin de un sistema penitenciario. Entonces yo ahorita no me quejo porque nos han suspendido, porque están en los ajustes de a dónde va a quedar cada quien. Me llamó la atención la sorpresa del penalón que están haciendo. Ojalá algún día nos lleven a conocer, interesante lo que va a pasar ahí, pero qué lindo sería que quede como un recuerdo. Qué lindo sería que no se necesite. Esa es la meta del pastor, esa es la meta del creyente, que esos lugares que sirven para enmendar y corregir gente o readaptar no existan, sino que haya un cambio en nuestros corazones. Pastor, hay una pregunta que le tengo que hacer y es si... No fui yo. No, usted lo dijo, no, los vaivenes políticos pues a la iglesia no van, pero usted sintió en algún momento
hubo un error o que mejor no se hubieran metido en eso cuando le tocó llevar a la iglesia y entrevistar a líderes de pandilla? Sí, este programa no era nuevo. Ujú. Ustedes se recordarán al famoso Riley Serrano, muy conocido por todos los medios de comunicación. Esta casa lo conoce muy bien. Este caballero, como otros, siempre llegaban a la iglesia a través de los permisos de centros penales en todas las épocas que hemos trabajado. Entonces, los miércoles se llamaban Noche de Amigos. Y ese día nosotros tenemos un estudio bíblico. En aquel momento las personas que estaban tras la fiesta esta que se había orquestado, impresionante, y yo lo dije varias veces, ahí está colgado también, que me daba cólera que les llevamos alimentos, los cristianos, nosotros, voy a hablar por mi iglesia, por el Taber, y nos sentaban, nos quitaban los zapatos, los calcetines, nos aflojaban los pantalones, nos registraban abajo de la lengua, nos pasaban el garret por las orejas, y en la noche metían prostitutas. Eso es grosero. Número 2, llevamos los alimentos, tamales, sándwiches, lo que le lleváramos. ¿Sabe qué hacían? Con un tenedor, así, mire, en todos. Los dejaban hechos pomada para poder entrar. Pero en la noche tenían discotecas allá adentro. Mire, se lo digo, verá qué feo se siente, porque le tiraron odio a uno. Yo recuerdo estaba sentado en esta plaza aquí cerca de Café, por la iglesia donde yo trabajo. Y ojo, Eduardo, no fue una joven, fue una señora de la edad de mi mamá. Estaba sentada con 2 presentadores de esta familia. Y de repente la señora se soltó de hijo de tantas para arriba por esa entrevista. Wow. Usted me dijo, lleva que... Permítame, yo trabajo bajo autoridad en la iglesia donde yo estoy. Yo no decido. Yo soy uno de varios. Hoy por hoy me han permitido sentarme aquí. Antes estaba aquí. Para que se ubique en el plano cartesiano más o menos lo que le estoy queriendo decir. Entonces, como era algo que siempre se hacía, y hay testimonios de todos, ahí fue donde nos metieron el gol. Trozo de gol. Papá, a las 6. Recuerdo al señor Moisés Urbina, él dio el bombazo. Yo en mi casa viendo las noticias, porque después siempre lo veíamos para ver para dónde iban las nubes. Amén. Y de repente, comiendo estaba yo, al regresar no sé qué, no sé cuánto, y ahí ya me preocupé. Ahí mi corazón comenzó a decir, espérate un segundito, ¿y aquí qué ha pasado? Y comienzan las llamadas, imagine todo el mundo, Raimundo y todo el mundo, ¿verdad? Embajadores y otras cosas. Dice, wow, ¿y aquí qué pasó? No somos víctimas. No, muchas veces tomamos decisiones arrebatadas que no sabemos cuáles son los verdaderos fines de esas personas. Al final, Eduardo, fue una tempestad terrible para mi vida, para mi familia, para la organización. Por supuesto que los que son líderes en ese momento no se meten, ¿verdad? No, nosotros... Me tocó ir a la Fiscalía de Cojutepeque, me tocó ir a la Fiscalía de San Salvador, me tocó ir a la Fiscalía de San Miguel. Y me preguntaban, y usted, y le hago una pregunta básica, hoy que lo trae a colación. ¿Y quién puede sacar a un privado de libertad sin permiso, brother? ¿Y quién lo va a sacar? Por el amor de Dios. Pero fue difícil. Me pregunta a mí, ¿lo volvería a hacer? La respuesta es no, porque no es necesario. Yo creí que para poder convertir a la gente había que asustarla. La que no se quiera convertir, que no se convierta. No es mi problema, es un problema del Señor. Pero nosotros en ese momento creemos, no, vamos a hacer el trabajo. Mire cómo salió chispeado Raimundo y todo el mundo de todo ese proceso. Y le reitero lo que le dije en el bloque anterior. Busque quiénes dieron escapularios, quiénes lavaron los pies, quiénes fueron a la entrega de armas la OEA, quiénes aparecían orando con todas sus cosas así de pegarse el pecho. Véalos. No están, porque yo voy todos los días y nunca los he visto. Experiencias raras hablando de ese tema. ¿Sabe que a nosotros nos toca atender policías y criminales, ejército y médicos, huérfanos y madres que llegan porque acaban de abortar? Es terrible el trabajo pastoral en ese sentido. El impacto de esos 2 caballeros que han confesado sus crímenes, entiendo yo, porque están condenados a 30 años y no sé cuánto. Para mí fue fuerte cuando uno de ellos dijo, su papá a mí, porque íbamos con mi papá a ese lugar, a Saca Atrás, ahí bautizamos esposados. A eso le digo, ¿cómo es que los esposamos para bautizar y tomar la comunión y para bailar la noche con las desnudas? Los soltaban. O sea, pero bueno. Y dice el tipo, el impacto de la Biblia. A mí su papá me dio una Biblia, uno de los 2 lo dijo ahí. Y yo la puse ahí, dijo, porque a mí ese libro, no sé qué, no sé cuánto, así como ellos hablan. Y de repente dijo el tipo, hasta que me puse a leerlo. Y me di cuenta, dijo, que ese libro habla. Miren, escuchar a una persona que no le tiene miedo a nada, que ya lo perdió todo, es bien interesante. Nunca más los vimos, no sabemos qué es de sus vidas, pero estoy seguro que si esas palabras que ese hombre dijo son verdad,
la está pasando menos mal de lo que lo podría estar pasando. ¿Qué hacemos con las familias ofendidas? La Biblia dice algo muy importante. Mía es la venganza, dice el Señor. Eso dice la palabra. El día que yo quiera vengarme de una persona, de un criminal, o un reo confeso, o un asesino, con mis propias manos, estoy tomando el rol de Dios, y aquí viene otro bombazo. Dios no comparte su gloria con nadie. En medio de la pregunta de Eduardo, ahí viene un comercial. ¿Cuáles serían las estadísticas de recuperación o reinserción de un reo, de una persona privada de libertad? Les quiero comentar que hace poco también la mala prensa sacó otro ataque en contra de nuestra iglesia, porque dice, Pastor Toby presiona para que liberen a un fulano de tal, de no sé qué. No sé. Miren, si los juzgados a nosotros nos mandan personas a cumplir sus horas sociales, yo le puedo enseñar todo el récord de cientos de personas, tal vez usted me está viendo esta hora, que usted hizo sus horas sociales con nosotros, en la iglesia. Entonces, cuando aparecen las noticias y ponen las cámaras y dicen, mire, ahí estaba un pandillero o estaba un no sé quién, es que nosotros ayudamos a estas personas para que cuando los han soltado, han salido de su readaptación, tengan un lugar donde hacer su trabajo social. Se lo voy a dejar así de fuerte. Tengo desde personas que han estado en ese tipo de lugares que ya no están porque están detenidos. Tengo hijos de políticos bien reconocidos con casos terribles sirviendo en nuestra iglesia hoy. Y le digo, Señor, no es del que quiere, dice la Biblia, es del que Dios tiene misericordia. Mi consejo con los que se portaron mal, deje que Dios lo haga. Dios sabrá con quiénes, pero no limitemos ni cerremos la puerta a nosotros a una posibilidad de una reinserción o un cambio de corazón. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos. Ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos al último bloque. Pastor, ya estábamos hablando de la parte más cruda de la pandemia. Gracias a Dios parece que vamos saliendo, aunque Sí, todavía hay un repunte, pero ya no, digamos, dramático. Y ya se puede desarrollar las actividades de forma cotidiana. La gente está llegando a la iglesia con sus medidas de bioseguridad y todo lo demás. Ahora, ¿qué proyección tiene el Tabernáculo Bíblico Bautista o cuáles son los planes que se tiene a mediano y a largo plazo, Pastor? Eduardo, cuando hablábamos de régimen de excepción, qué cosas se habían limitado, también se frenó bastante el trabajo nuestro en el área de hospitales. Okay. Para aquellos que no conocen, les mencionaba algunos ministerios de la iglesia y nosotros estamos ayudando a la Fundación de Cáncer de los Niños del Hospital Benjamín Bloom. Hay varias personas haciéndolo, no solo nosotros. Pero tenemos otro ministerio que regala las cajitas. Cuando el niño muere o pierde la vida o pasa la precisión, no tienen ellos cómo hacerlo. También nosotros hacemos eso. También les ayudamos en ese centro que se llama el Centro del Dolor, le llaman ellos, la Clínica del Dolor, donde la noticia al padre. Esas cosas también se frenaron. Entonces, como Eduardo hablaba de proyección, nuestra proyección es retomar esos ministerios que estuvieron cerrados por mucho tiempo. Todos los días, de parte de esta iglesia, estamos metidos en hospitales, en dormitorios públicos, con indigentes. La semana pasada, el día jueves, y lo digo con toda tranquilidad y con mucha decencia, yo nunca había predicado en un prostíbulo. Y fui allá por el cine Avenida. Los muchachos de las cámaras saben de qué estoy hablando, pero sí saben. Y estábamos allá nosotros con 60, 80 muchachas sentadas en un culto a las 2 de la tarde de un día jueves. Le hago una pregunta. ¿Y los demás pastores dónde están? Es la pregunta que yo les hago. Pero esos proyectos siguen. Entonces, ¿qué hicimos? Diversificamos. Se cerró aquí, abrimos aquí. Lo curioso fue el deseo de ellas de oír. Y mi sermón se llamaba Las Amigas de Jesús. Y le dije que las amigas de Jesús, todas eran pecadoras, pero tenían un propósito, era dejar su pasada manera de vivir. Y que si ellas estaban en ese lugar, qué lindo que oyeran un mensaje, pero sería un error permanecer en ese lugar. Entonces, la proyección que tenemos ahora es conservar lo que evolucionamos, plataformas, lo que evolucionamos, hospitales, lo que evolucionamos, los ministerios de ayuda social. Y hoy estamos enfocados, y pido sus oraciones, Eduardo, con la edificación de un edificio. Son 4 plantitas por ahí,
que le hemos llamado edificio Betel. Este es un centro para niños con capacidades especiales. Ah, muy bien. Dentro de la iglesia tenemos un ministerio de educación especial para personas que están con problemas de habla, fisioterapias, problemas Down, muchos otros padecimientos, un equipo lindo de voluntarios psicólogos, psiquiatras, fisioterapistas, pero sí, fisioterapeutas. Miren, ese es nuestro proyecto que queremos para diciembre estarlo terminando. Eso nos pegó también, imagínense usted, a mera pandemia. Y Dios ha sido bueno. En ese lugar usted va a recibir todo lo que le he mencionado completamente gratis, como todo lo que nosotros hacemos. Entonces estamos muy motivados de saber que la iglesia debe de diversificar. Mire, siempre hay un lugar donde ayudar. Y el primer lugar donde usted puede dar es en su casa. Sí. Deje la Biblia a un lado y póngase a lavar los platos, porque ese es el primer paso. Ese es el primer paso. Y no es que te voy a ayudar. Sí. ¿Ah? Como ese, te voy a ayudar. No, es la obligación de Eso uno. es una ¿no? conversión, Eduardo. Claro. Y a lo que voy es que la proyección de la iglesia sigue este día. Le decía, y gracias por el privilegio, unas 3 horitas hemos dormido porque salimos a las 3:40 de la mañana de New York. La iglesia está trabajando con los consulados. Otra vez, ¿es político? No. Fíjese que las iglesias, los tabernáculos son varios en el mundo. Solo en Los Ángeles y en California y en New York son como 15. Entonces resulta que la gente que va a las iglesias hace tiempo para ir a alabar al Señor, pero no quiere sacar su pasaporte. Y Dios no bendice personas sin pasaporte en ese sentido, porque Dios es un Dios de orden. Tengo el DUI vencido, pero voy al culto, pero no saco el DUI. Soy cristiano, pero ando la licencia vencida. Papadito, Dios no te puede bendecir así. Es un Dios de orden. Tienes que ir a sacar la licencia y luego venir al culto. Por eso el Señor dijo, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces la proyección de la iglesia ahora es internacional. Estamos en España, estamos en Italia, estamos en Alemania, está comenzando Francia, que van a estar bregando por ahí, estamos en Canadá. ¿Y qué hacemos? Esto, que los consulados puedan llegar a nuestras sedes y pongan ahí la máquina y todo lo que se requiere para hacer cartas de sobrevivencia. Yo soy cliente de ellos. Por muchos años, mi suegra que vive fuera, me tocaba ir, pedir una cita, tenía que llegar hasta Los Ángeles usted, hacer una cola de la 1 de la mañana, hasta pagaba un puesto para poder entrar al consulado. Señores, les invito, vayan. No me critiquen a mí, hombre, vayan. Y usted que tiene varios años de vida y que critica, vaya y dése cuenta. Amiga, date cuenta, dicen por ahí, cómo las cosas funcionan. Entonces la iglesia ha abierto sus sedes para que lleguen los del consulado y resuelvan problemas. Solo este fin de semana, en Freeport, en Nueva York, llegaron los señores de la embajada del consulado y usted tiene una fila de personas que no terminan. La semana antepasada fue del lado allá de Hollywood, en California, South Bay, California, Maryland. Entonces estamos en todos lados sirviendo a la comunidad. Eduardo, esa es la finalidad de la iglesia. Ha crecido mucho la iglesia también fuera del país, por lo que estoy escuchando, pastor. Hay mucha gente que se conecta y también está participando. Mire, o sea, ya sobrepasa la frontera este tema de verdad del deseo de escuchar la palabra de Dios. Y es bonito porque son frutos no míos, son frutos de mi jefe. Sí. Yo eso lo agradezco. No, son frutos de él. Y él nos da un consejo. Cuando usted encuentre un buen modelo, cualquiera que sea bueno para usted, no copie, calque. Calque. En la copia puede perder. No, haga lo mismo, solo que haga lo mejor. Potencialícelo. Que quiera another notch, váyase para arriba. Entonces, eso es lo que hemos hecho ahora. Si es predicación de la palabra, no somos políticos, no nos interesa la política, no estamos optando ni corriendo por ningún cargo público. El otro día me preguntaban de la reelección y no sé qué. Y dije, miren, señores, si la Constitución no lo dice, no se puede hacer. Primero la Constitución y luego hagan lo que tengan que hacer. Pero también le digo que la iglesia se ha proyectado ahora fuera de las fronteras patrias, haciendo cosas que antes no hacían. A ver, ¿qué es la mejor manera de evangelizar? ¿Qué hacíamos nosotros? Hoy le llamamos compartir mi fe. Okay. Bueno, hay señoras en Estados Unidos que tienen problemas de plomería y hay plomeros en la iglesia. Hay señoras que no pueden cambiar el aceite de su carro porque son madres solteras, trabajan, tienen 2 trabajos, no pueden hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Ayudar a la madre soltera. Evangelizar no es andar restregando la Biblia en la cara de nadie. Es mostrar nuestro estilo de vida y que la gente diga, mira, qué proper, qué buena vibra, como dicen los jóvenes, es eso. Entonces la proyección de la iglesia sí cambió, se ha ampliado y por primera vez tenemos ahora pues una producción que está colgada ya en todos los lugares de música completamente gratis, se llama Cosecha. Jóvenes también, hemos evolucionado. Ahí estamos, el colegio continúa, los CDI, Centros de Desarrollo Infantil, Correcto. hay muchos de ellos a nivel nacional.
Hoy que han derogado la ley Lepina o la han cambiado, aquellos que sufrimos a causa de ella, le doy un ejemplo. Fíjese bien, de las mismas cosas anteriores, por lo cual yo pues me paro a decirlo hoy. Después de tener 27, 30, 50, 42 chicos con nosotros, que se les da estudio, alimentación, educación, todo lo que se les podía dar. Viene esta ley que ya está derogada, gracias a Dios, la han cambiado, no me pregunto por qué, porque no la he leído. Y decía, ¿tiene un familiar el niño? Sí, sí tiene un familiar, se tiene que ir para su colonia. Y le decíamos a la persona, mire señores, Cogna, Isna, pero lo están mandando al territorio de pandillas. ¿Sabe dónde están hoy? ¿Quiere que le cuente dónde están hoy? En los lugares que visitamos están detenidos. Se los dijimos, se los advertimos. Si nosotros tenemos 44 años de hacer lo mismo. Miren, no manden a los niños a las colonias, no manden a los niños a las colonias. ¿Y qué sucedió? Se pusieron tan difíciles que cerraron todos los centros de ayuda infantil. Entonces, hoy nos hemos proyectado en convertirlos en CDI. ¿Qué es la diferencia? No duermen dentro, sino que de la comunidad llegan a ser el club de tareas, se les entrega un refrigerio y se les enseña un oficio. Bien. Y ahí van ellos caminando. Entonces, esa es la proyección de la iglesia hasta hoy y rogando a Dios que nos dé vida, ¿no? Muy bien. Pastor, se nos ha acabado el tiempo, pero queremos agradecerle una muy franca plática que hemos tenido. Me ha gustado mucho esta noche. No, gracias, de verdad. Siento que vine a predicar, lo siento. No, es mi muy profesión. Bien, no, bien. Y un abrazo para todos. Miren, oremos por nuestro país. Tal vez una cosita rápida porque tenemos 30 segundos. Es el hecho de que Dios pone y quita gobernantes. Ahí se la dejo sobre la mesa. ¿Con qué propósito? No sé. No vaya a estar usted peleando con la persona que no debe pelear. No hablo del gobierno, hablo con Dios. ¿Qué propósito tiene? No sé. Simplemente oremos por nuestros gobernantes, como dice la Biblia. Cumplamos lo que la ley dice y oremos que tengamos mejores oportunidades. Gracias una vez más. Espero tenerla en casa en algún momento y tener una plática de esas del básquetbol que hablamos fuera de También. Gracias. Gracias a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana. Descansen.